Dios, tu presencia. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras. ¿Quieres escuchar, Roberto? ¿Estás escuchando tú de acá? Perdido sin ti. Iglesia, dilo. Y yo te anhelo, Señor. Díselo. Estoy perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor.
Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Que anhelo, Señor, estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Te anhelo, Señor.
Señor Padre bueno, Dios amado, hay cosas, Señor, que como humanos no entendemos, no comprendemos, cosas que escapan muchas veces a nuestro razonamiento lógico. Pero, Señor, en esta tarde queremos pedirte, Señor, por la familia Rojas Sotelos. Señor, cúbrelos, Señor, a ellos con tu sangre preciosa. Que seas tú, mi Dios, trayendo consuelo a los corazones de ellos. Señor, guarda sus corazones, que nada los aparte de tu mano, Señor. Y permite, Señor, que ellos puedan fortalecerse, Señor, contigo, Señor, y con tu amada iglesia. Señor, y te agradecemos, Señor, por la vida de nuestro pastor Francisco. Gracias, Padre, mi Dios, porque has permitido, Señor, que rápidamente puedan operarlos. Mi Dios, ahora en este proceso de recuperación, rogamos tu mano sanadora, Señor, en su cuerpo. Que Él pueda, Señor, estar nuevamente con nosotros. Y mi Dios, bendice, Señor, la vida del pastor Francisco. Guárdalos, cuídalos. Y cuida también al equipo pastoral que está, Señor, en esta iglesia, la iglesia que tú pusiste, Señor. Guárdanos, Señor. Cuídanos, Señor, y en tus manos nos ponemos. Y ahora, Señor, que vamos a tocar tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, pueda instruirnos. Jamás permitas que sea la voz del hombre. Jamás permitas que sean solamente ideas o pensamientos, sino que la presencia de tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Pastor Francisco está escuchando también este sermón, dice, por la web, y saludar a todos los hermanos que se conectan a esta hora también por la internet y nos vienen siguiendo en este tiempo. Cuando el pastor Francisco me habló acerca de lo que a él le estaba pasando, de un momento a otro me pidió que yo pueda tocar el tema de la vida de David. La verdad que no tenía previsto yo, pero así son los planes del Señor. Y me dio, siguiendo la serie de los personajes bíblicos, me pidió que hablara acerca de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Le voy a ser honesto, David es un personaje bastante controversial, ¿no? Un personaje muy temperamental, una persona que cometió grandes hazañas, hizo grandes cosas, pero también cometió fallas graves, abuso de autoridad, incluso llegó obviamente al asesinato. Y eso un poquito vamos a ir viendo cuando el Señor estaba tratando de buscar quién era el hombre conforme a su corazón. Y yo la verdad traté de hacer una pequeña biografía. Ustedes han recibido su bosquejo y en ese bosquejo hay una pequeña biografía de todo lo que es la vida de David. Obviamente he saltado porque he tenido que pasearme por casi 3 libros de la Biblia. Hemos estado viendo el libro de Crónicas, libro de Reyes, libro de Samuel,
los salmos, algunos salmos que él estuvo escribiendo también. Entonces fue un poco complejo tratar de ponerle toda la biografía de David, pero permítame ponerle el cuadro y marcarle el cuadro. Si usted todavía no tiene su bosquejo, pide ahí su bosquejo para que usted pueda llenarlo. Yo voy a correr un poquito que vamos a tratar un poquito de entender a este hombre de Dios. Un ratito me acompaña el libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 y 14. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13 y 14. Samuel está antes de Según de Samuel. Ahí lo va a encontrar. ¿Ok? Capítulo 13, versículo 13 y 14. Y vamos un momento a tratar de entender el contexto en la cual se encontraba el rey David. ¿Lo tiene ahí? Ok. Dice la palabra de Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera con sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Cuando yo leí este texto, obviamente usted tiene que darse cuenta que lo que estaba aquí era que Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, empieza a cometer una serie de errores, y tras una serie de errores, Dios, dice el profeta, unge a David como el futuro rey, o el rey que sería el que tomaría su puesto. Pero cuando yo leía el texto decía que él iba a buscar un hombre conforme a su corazón. Y cuando decía que iba a buscar un hombre conforme a su corazón, pues obviamente uno piensa en una persona agradable, una persona que busca al Señor, una persona honesta, honrada. Pero como hace unos minutos yo les decía, mientras que yo estaba haciendo el bosquejo de David, o estaba tratando de ver la biografía de David, encontré algunas cosas interesantes que de repente usted lo va a encontrar ahí, y obviamente usted puede ir anotando al costado para que después usted pueda ir buscándolo eso en casa. El nombre de David significa amado, que era una persona amada. Ahora viene la pregunta, ¿amado por quién? ¿Amado por sus amigos? ¿Amado por Dios? El asunto es que si usted quiere ponerle nombre a su hijo, ya tiene un nombre. Usted le puede poner David, ya sabe que significa amado. Pero fue el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl, el segundo rey de Israel fue David. Es interesante porque dentro del Antiguo Testamento su vida corre entre los libros de Crónicas, Reyes, Samuel y algunos salmos que él mismo escribió. Su nombre es mencionado aproximadamente unas 800 veces en el Antiguo Testamento. Nadie más en la Biblia tiene el nombre de David. O sea, al único David que usted va a encontrar es a este David. En el Nuevo Testamento no hay ningún otro David. No se repiten los nombres. Y puede ser que sea porque de la descendiente de David nació obviamente el Mesías, que fue Jesucristo. David era hijo de Isaí y era nieto de Boz y de Ruth. Era el nieto de ellos. Era el menor de los 8 hermanos, o sea, era el más pequeñito. Y usted sabe, cuando uno es hermano, los que somos hermanos menores, usted sabe que siempre los hermanos mayores abusan de los hermanos menores, ¿no? Así que yo me auno al corazón de los hermanos menores que fuimos abusados por los hermanos mayores. Entonces, realmente David obviamente fue enviado a pastar, parte de su trabajo era ir a pastar las ovejas de su papá. Durante su juventud él se dedicó a pastar las ovejas de su padre, y prácticamente era como ese hijo que le enviaban a hacer todos los mandados, ¿no? Solamente David también era músico, se dedicó mucho tiempo a la música, mientras que él andaba en soledad, él componía, hacía algunos salmos, algunos arreglos, tocaba el arpa, tiempo tenía para poder trabajar en ese tipo de cosas. No solamente eso, sino que también venció al gigante. Usted recuerda la historia
de David, ¿no? Hasta ahí la biografía, como le decía, iba bien, ¿no? Él venció al gigante, usted recuerda, ¿no? Que él salió delante del gigante Goliat, obviamente por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero salió delante del gigante Goliat, todo el pueblo de Israel estaba con miedo, con temor, el único que salió al frente fue David, el muchachito David. Saúl le quiso poner su armadura, al final no le pudo poner su armadura porque no le quedaba la armadura, él salió al frente diciéndole que era un incircunciso y que él era el enviado de Dios, agarró una onda y lo mató a Goliat. Usted recuerda, ¿no? Recuerda usted, obviamente hasta ahí íbamos bien. Luego David se levanta su fama y es convocado por la corte, por el rey Saúl, es convocado para que él incluso se pueda casar con la hija de Saúl, que se llamaba Mical. Mical era la hija de Saúl y agarró cierta empatía con Jonatán. Cuenta el texto bíblico que Jonatán tenía, o sea, el cuñado, tuvieron una muy buena amistad con Jonatán. Pero como que la historia ahí empieza un poco a cambiar, como que la suerte de David se empieza a terminar y Saúl comenzó a tener envidia de la popularidad de David. Y Saúl lo que hace es desterrarlo del reino y lo envía a caminar, obviamente, o andar por el desierto. Algunos escritores dicen que él estuvo aproximadamente unos 30 años, otros dicen 20 años, no se ponen de acuerdo, caminando por el desierto, porque fue perseguido por Saúl para ser asesinado. Así que él se convirtió como una especie de prófugo político, perseguido político, y pasó a ser jefe de un grupo de ciertos malhechores o gente indeseada, como una especie de guerrilla, en la cual él cobraba los tributos a los terratenientes de Judá. Ese era más o menos lo que estaba haciendo. O sea, de ser una persona, yo quiero que usted siga el hilo de pensamiento, era un muchacho, salió de caminar con las ovejas, pasó a ser ungido, mató un gigante, pasa a la corte, de la corte es expulsado, se convierte en un semiguerrillero, empieza a vagabundear por el desierto, durante 30 o 20 años los eruditos no se ponen de acuerdo, como una especie de perseguido político. Pero luego, el rey David regresa cuando muere Saúl. Y cuando muere Saúl, él es ungido como el próximo rey. No sé si hasta ahí me están siguiendo. Y luego empiezan a salir sus estrategias militares. Él empieza, porque es reconocido como un buen estratega militar, y empieza a derrotar a los filisteos, a los moabitas, a los arameos, a los idumeos y a los amonitas. Y su reino empieza a crecer, y su fama empieza a crecer y empieza a levantarse. Pero conforme va pasando la vida de David, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno se convierte, empieza a pasar los años y es uno mayor, como que los mayores cometemos mayores errores que los jóvenes. ¿Se ha dado cuenta o no? Si usted le pregunta a una persona adulta de qué cosas se arrepentiría, creo que la lista no se acabaría, ¿no? En cambio, los jóvenes no tienen de mucho que arrepentirse porque todavía, como quien dice, falta mucho pan que rebanar, ¿no? Por eso me gusta trabajar con jóvenes, ¿no? Porque cometemos menos errores que las personas adultas. Pero el asunto es que David un día dice que salió cuando estaba sitiado Rabab, salió, dice a su balcón, dice el texto bíblico, usted lo puede revisar en casa, salió, dice, muy de tarde y bien comenzó a mirar a la vecina del costado, y la vecina del costado dice que estaba muy buena, que era Betsabé. Entonces él dijo, la vecina está buena, así que vamos a mandarla, como yo soy el rey, voy a mandar a que venga aquí, y la mandó a llamar a Betsabé. Betsabé sube, obviamente, y el texto bíblico es muy benevolente, porque el texto bíblico dice que él la conoció, y suena como que David le invitó a su casa, le invitó un tecito, y como que pasó algo por ahí. Pero cuando usted va a la profundidad del texto, David lo que hace es que viola a Betsabé. O sea, él abusa literalmente de esta mujer. Ojo que él se averiguó quién era esta mujer. Esta mujer era la esposa de Urías, que era uno de los capitanes de la guardia, uno de los que estaban peleando dentro de la batalla. Mientras que David estaba relajándose en su palacio, sus capitanes estaban peleando, entre ellos estaba Urías. Y él, para evitar, la mujer queda embarazada, y para evitar ciertos problemas, lo que él hace es lo envía a Urías al frente del campo de batalla y lo asesinan Urías. Y David, para pegársela de buena gente, la toma como esposa y se queda como su esposa. Entonces, como que la historia ya un poco que no me empieza a gustar. Luego dice el texto bíblico, quiero que usted lo siga leyendo, no sé si me ayudan ahí en la cabina.
Dice que cuando es ungido, algunos autores dicen que él llegó a tener 3 esposas, otros dicen que llegó a tener 4 esposas. Quiero que usted más o menos entienda. La primera esposa era Mical, que era la hija de Saúl. ¿Me está siguiendo, no? Era la hija de Saúl. La segunda era Abigail, la tercera era Ahinoam y la cuarta era Betsabé. Algunos eruditos dicen que Ahinoam era la esposa de Saúl. O sea, quiere decir que tomó la esposa. ¿Me entienden, no? Algunos están asustados, escandalizados ahora con lo que estoy diciendo. Y no solamente eso, solamente estoy contando las 4 esposas o las 3 esposas que tuvo. No estoy contando las concubinas, o sea que David tenía problema de faldas. Luego sigo leyendo un poco más y dice que fue seguido de una cantidad de problemas personales, problemas familiares. Uno de sus hijos se levantó en contra de su hija, hubo una violación familiar, comenzaron a ver los problemas en casa, uno de sus hijos se levantó, que fue Absalón, y Absalón, en vez de su rebeldía, muerde. La cosa es que la vida de David fue marcada por una cantidad de tragedia. Y le voy a ser honesto y sincero, cuando yo estaba haciendo la biografía, yo decía, a ver, señor, a ver. Supuestamente el texto bíblico dice que tú estabas buscando un hombre conforme a tu corazón. Y este David mató, violentó, violó, asesinó, hizo de su vida una desgracia y es un hombre conforme a tu corazón. O sea, yo soy un angelito. Claro. Si usted lo pone de esa forma, digo, a ver, un momento, señor, de repente yo me he equivocado. Quiero que usted me acompañe al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. ¿Cómo? O sea, mirando un poco la vida de David, quiere decir que este hombre cautivó a Dios. ¿Qué es lo que tenía este hombre que cautivó al Dios Altísimo? No sé si a usted le pasa, y creo que ese es uno de los problemas que muchos de nosotros tenemos. A veces nos han presentado que la vida cristiana es estilo la familia Ingalls. ¿Usted ha visto la familia Ingalls? ¿Se acuerda de la serie con Charles Ingalls, Laura Ingalls? No me acuerdo cómo se llamaba, pero supuestamente era una familia cristiana, porque se nota que iban a su iglesia todos los domingos, y de repente tenían una papita, no importa, sancochar su papita y todos estaban felices porque comían la papita juntos. ¿Se acuerdan o no? Y de repente se metían en un problema y hemos pintado que la vida cristiana es así, estilo familia Ingalls. No hay errores, no hay dificultades. Le hago una pregunta, ¿usted no se pelea con su esposa? Sí, ¿no? Yo también, bienvenido al club. ¿Usted a veces no tiene ganas de arrancarle las orejas a su hijo? Y claro, cuando nos han vendido la historia de que nosotros los cristianos tenemos que ser perfectos e inmaculados y no tener ninguna deficiencia, pues es muy difícil entonces ser cristiano. Pero cuando yo empiezo a entender la vida de David, empiezo a darme cuenta que David tenía dificultades y tenía problemas y tenía tentaciones como usted y yo las tenemos. Permítanme ponerle y hacerle un ejercicio personal. Yo lo decía esto en el primero y en el segundo culto. Yo no sé qué me van a contestar ustedes. Pero si hubiese una máquina que pudiese mirar por dentro suyo y ver todos sus pensamientos, sus emociones, sus deseos y todos sus instintos más bajos, y pudiéramos proyectarlo en la pantalla, ¿dejaría que se proyectara? Personalmente yo no, porque yo tengo pensamientos recontra negros y recontra oscuros. Gracias a Dios que Dios vino a mi vida, porque si no. Y quiero que entienda que el concepto de familia Ingalls empieza a romperse, porque empiezo a darme cuenta que Dios no está buscando gente perfecta. Querido hermano, esta tarde te voy a sacar una carga. Dios no busca gente perfecta. Dios no está buscando gente que no cometa errores. Dios está buscando gente que tenga un corazón alineado con Él.
Y cuando tú empiezas a ver la vida de David, sí, David cometió muchos errores. David cometió muchas ofensas. David cometió muchas culpas. Pero dice la palabra de Dios que él era un hombre conforme a su corazón. Yo encontré 5 cosas en la vida de David. La primera cosa que encontré en la vida de David es que para David, Dios era su mayor bien. No había batalla ganada, no había oro. Dice que él extendió su reino en magnitud. Dice que tuvo grandes cosas, se deleitó con los mejores placeres de la vida. Pero para David, lo primero y el mayor bien que tenía era su Dios. El rey David, en uno de sus salmos, escribía lo siguiente. Salmo 16:2, voy a leer en la versión contemporánea, la Reina Valera contemporánea. Yo declaro, Señor, que tú eres mi dueño, que sin ti no tengo ningún bien. ¿Sabe? Muchos cristianos en esta vida ahora están tratando de obtener cosas. Dicen, yo tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mis hijos, tengo mi título, tengo mi profesión. Un momentito, discúlpeme. Eso no es suyo. Eso le pertenece a Dios. Todo lo que usted tiene, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Y David lo tenía bien en claro. Sus propios hijos le pertenecen a Dios. Yo le pedí permiso al pastor Wilmer para contar esto. Él cuando le robaron su carro, dice que los ladrones lo llamaron por teléfono y le dijeron al pastor Wilmer, le dijeron, bueno, si usted quiere recuperar su carro, usted tiene que caerse con tal cantidad. Pastor Wilmer dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a entrar en este tipo de trances. Yo no voy a entrar en este tipo de juegos. Así que si tú no quieres devolverme el carro, no tengo ningún problema, porque ese carro no es mío. Al que tú le has robado es a Dios. Lógicamente que el ladrón le dijo hasta lo que se iba a morir y le colgó el teléfono. Al día siguiente él se estaba yendo a Huánuco a servir a su señor. Mi esposa me preguntaba en el carro, me decía, amor, ¿qué hubiese pasado si a nosotros más bien nos hubiesen robado el carro? ¿Cómo hubieses reaccionado? Las esposas siempre nos meten en líos. La verdad, yo no sabría qué decirle, no sabría cómo hubiese reaccionado. No sé si me hubiese puesto de rodillas y hubiese dicho, gracias, Señor, por robarme el carro. No lo sé. Pero al poco tiempo que el pastor Wilmer estaba sirviendo a su señor, lo llamaron de la DIROB y le dijeron, hemos encontrado su carro. Con menos piezas, pero lo encontraron. Pertenencia. ¿A quién le pertenecen las cosas? Cuando usted empieza a entender que todo le pertenece a Dios y que Dios es su mayor bien, empieza a darse cuenta que las cosas materiales que tenga o lo que le rodea no se le escapa de las manos de Dios. Otra cosa que tenía de particular David es que a él le agradaba hacer la voluntad de Dios. Y este es algo que ya se está perdiendo en el siglo XXI. Él decía en uno de sus salmos, el Salmo 48, decía, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, tu ley la llevo dentro de mí. Era interesante porque el rey David lo que siempre buscaba hacer era hacer la voluntad de Dios. En el siglo XXI, ahora los cristianos quieren hacer su propia voluntad. Escucho oraciones que le dicen, le voy a torcer la mano a Dios. O voy a hacer tal cosa para que Dios me bendiga con tal cosa. Un momentito. Dios es Dios. Si Dios lo está llamando al ministerio, usted simplemente tiene que decirle, Señor, aquí estoy. Si Dios le está llamando a que sea usted una persona correcta, usted simplemente tiene que ser una persona correcta. Si Dios le está llamando a que usted renuncie a ciertas cosas, usted tiene que renunciar a ciertas cosas. Hemos cambiado incluso el Padre Nuestro. Y ya no le decimos que se haga su voluntad, sino que se haga mi voluntad. Le hago una pregunta, querido hermano. ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios o su propia voluntad? Y ese es uno de los líos que nosotros tenemos que entender. Y hacer la voluntad de Dios no es si me gusta. Hacer la voluntad de Dios no es que si estoy de acuerdo.
Hacer la voluntad de Dios no es que si me conviene. Hace un rato contaba lo del pastor Wilmer. ¿Usted cree que le convenía hacer eso? Pero rey David sabía que una de las cosas que le agradaba a Dios es hacer su voluntad. Y hacer la voluntad de Dios no es negociable. Hacer la voluntad de Dios no es si me conviene. Otra de las cosas que encontré en el rey David, él sabía para dónde iba. Él tenía un rumbo. Él sabía por qué era una persona que Dios lo había ungido o el profeta lo había ungido. Quiero que usted un ratito me acompañe a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel 16, 13. 1 Samuel. ¿Lo tiene ahí? Por amor a ustedes también lo he puesto aquí. Dice la palabra de Dios. Samuel tomó entonces el cuerno donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso Samuel regresó a Ramá. Cuando usted empieza a leer, dice que él era todavía chico. Dios le había ungido, o Samuel lo había ungido, y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Le hago una pregunta. Cuando usted entregó su vida a Jesús, ¿quién vino a morar dentro suyo? Están acá, ¿no? Ok. Cuando usted entregó su vida a Jesús, ¿quién vino a morar dentro suyo? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo sé que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es? Dios mismo. O sea que Dios mismo vino a morar dentro suyo. Y si Dios mismo vino a morar dentro suyo, quiere decir que le dio una identidad. Y una identidad que de repente mucha gente no lo tiene. David sabía a dónde iba. David sabía cuál era su rumbo. Después de que David fue ungido, él regresó a sus actividades normales. Él no esperó que se calambrara los dedos, gritara, saltara, tenga emociones extrasensoriales, hablar en lenguas. No, él continuó su vida, pero él sabía la identidad que tenía. Le hago una pregunta. ¿Usted sabe por qué está en esta tierra? ¿O es que cree que Dios no sabía nada que hacer y dijo, bueno, como no tengo nada que hacer, entonces voy a escogerte? A ver, te voy a dar la salvación. ¿Así cree que Dios te escogió a ti? ¿Sabe? Cuando usted empieza a entender la identidad que usted tiene, usted es el hijo del Dios Altísimo. Y si usted es el hijo del Dios Altísimo, Dios le ha dado una misión a usted y a mí. De repente la misión que usted tiene es diferente a la mía. Pero cuando usted empieza a encontrar la misión o el propósito por el cual usted fue escogido, usted va a saber por qué está en esta tierra. Yo les decía a los hermanos del primer y segundo culto, muchos cristianos vienen a la vida caminando simplemente por vivir. Se levantan, van al baño, se bañan, se van a trabajar, regresan a casa, cenan, ven 24 horas y siguen durmiendo. Y así pasa toda la semana. ¿Tú crees que Dios te escogió para eso? Perdone si uso esta palabra, no quiero ser muy tosco, pero Dios no te escogió para que tú seas una mascotita, que te levantas, comes, vas al baño y duermes, sino te escogió para que hagas grandes cosas con Él. Y David lo tenía muy claro. David sabía cuál era su identidad. David sabía hacia dónde iba. Otra característica de David. No sé si me ayudan en cabina, por favor. David era un adorador. Y cuando hablo de que David era un adorador, hemos a veces confundido que el adorar es venir a cantar, y no estoy en contra de los músicos, por si acaso. Esa es una parte de la expresión de la adoración. David constantemente vivía adorando al Señor. El Salmo 69:30 dice, así alabaré entre cánticos tu nombre,
te exaltaré con alabanzas. Y cuando hablo de la adoración, no estoy hablando de la alabanza, estoy hablando de caminar íntegramente y completamente con Dios. Te estoy hablando de que cuando el momento que te toque cocinar el día de hoy, cocines sabiendo que estás haciéndolo para la gloria de Dios. Y que cuando estás trabajando para la gloria de Dios. Y cuando estás jugando con tus hijos, estás jugando para la gloria de Dios. David era un adorador. Sí, David cometió muchos errores. Sí, David cometió muchas faltas. Pero también otro de sus salmos decía, el Salmo 103, 1, 2 decía, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de sus bendiciones. Le hago una pregunta, querido hermano. ¿Usted el día de hoy desayunó? ¿Tomó desayuno? ¿Sí? ¿Anoche cenó? ¿Almorzó? Todavía no. ¿Va a almorzar? Si no, dígale al hermano que le invita a almorzar. ¿Tuvo frazadas con qué abrigarse? ¿Tuvo una taza de café para tomar? ¿Sabe? A veces hemos dejado de bendecir a Dios por las cosas tan sencillas que tenemos, porque nos hemos acostumbrado. A veces hemos dejado de bendecir a Dios con las cosas más simples. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted le dio gracias a Dios por las cosas sencillas? ¿Cuándo fue la última vez que usted simplemente se deleitó de ver los rayos solares? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias y dejó de alabar a su Señor y comenzó a caminar como un adorador, diciendo gracias Dios por todas las maravillas que tú has hecho? David lo tenía muy claro. David era un adorador. Y una quinta particularidad de David que encontré es que David no le tenía miedo a los gigantes. Usted recuerda la historia del gigante. David salió al frente, todo el resto se moría de miedo. Él era un muchacho y simplemente fue y derrotó al gigante Goliat. Ojo, David tenía la identidad correcta de ser un hijo de Dios y sabía quién era su Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema que tenemos muchos cristianos ahora? Todos tenemos gigantes en nuestra vida. Yo no sé cuál será su gigante. Yo no sé cuáles son las cosas con las cuales usted lucha. Pero siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo. La vida cristiana no es para gente cobarde. La vida cristiana no es para gente que se tira para atrás cuando ve un problema. La vida cristiana no es para aquella persona que simplemente trate de caminar con Dios y se desanimó y se cayó y cometió una falta y después está por los rincones llorando diciendo, pobre de mí, mira lo que me ha pasado. Oh, Dios no me quiere. Un momentito. La vida cristiana es para aquellas personas que se caen, se levantan, se sacuden y siguen para adelante. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, y lo he puesto ahí. Fue interesante cuando encontré esta lista. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y yo le decía al Señor, Señor, a ver un momentito. O sea, ¿los cobardes van al mismo nivel que los homicidas? A ver, Señor. ¿Los cobardes van al mismo nivel que los que incurren en inmoralidad? ¿Va al mismo nivel que los hechiceros, que los idólatras? ¿Sabe, querido hermano? Cuando Dios te escogió porque sabía que tú podías hacer grandes cosas. Cuando Dios te escogió, Dios tiene un plan y un propósito específico. Si aún no lo has encontrado, es porque no lo estás buscando y no estás diciendo, Señor, ¿para qué soy bueno? Y si te caíste, si te tropezaste y te ensuciaste con tu propio pecado, pues querido, querida, levántate, límpiate y sal adelante. Porque en la vida cristiana no hay retrocesos,
solamente hay avance hacia adelante. La vida cristiana no es para cobardes, ni mucho menos. La vida cristiana es para aquellos que quieren retroceder. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos hace fuerza. ¿Y quiénes? Léalo usted ahí. ¿Y quiénes? Y los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos es para verdaderos hombres y verdaderas mujeres, no para gente perfecta, escúchame bien. Dios no está buscando gente perfecta. Usted y yo nos vamos a equivocar. Usted y yo vamos a cometer dificultades. Usted y yo vamos a cometer torpezas. Si no, pregúntele a mi esposa, pregúntele a mis hijos. Pero lo que Dios está buscando es que usted tenga un corazón dispuesto a hacer lo correcto delante de Dios. Y si usted se resbaló, y si tiene gigantes que tiene que vencer, y si tiene cosas que todavía está enfrentando, pues querido, querida, levántese y siga para adelante, porque en la vida cristiana no hay retrocesos. Dios no se equivocó al escogerte. Dios no se equivocó al saber que tú ibas a ser su hijo. Le dejo solamente 4 pequeñas preguntas o 4 conclusiones. ¿Cuál es su mayor bien en esta tierra? ¿Su casa? ¿Su carro? Si es algo material o es una persona, usted ha desplazado a Dios del señorío de su vida. Una segunda pregunta. ¿Está haciendo la voluntad de Dios o está haciendo su propia voluntad? No estoy diciendo si se equivoca o no se equivoca. Le estoy diciendo que si usted está buscando hacer la voluntad de Dios. Tercera pregunta. ¿Sabes a dónde vas y para qué Dios te escogió? ¿Tienes claro? ¿Crees que Dios se equivocó al momento de escogerte? ¿Crees que Dios quiere que tú seas una mascotita más? ¿O que seas el hijo del Dios viviente? Y por último, ¿cuántos que te faltan vencer y no te dejan avanzar? ¿Cuáles son esos gigantes que aún por miedo no has podido romper o has podido enfrentarte a ellos y pasar por encima y decir, sabes, me equivocaré, pero yo soy hijo del Dios Altísimo? Fracasaré, pero no importa cuántas veces fracase, yo lo intentaré una y otra y otra y otra hasta que el Señor me dé la victoria. Son preguntas que usted va a tener que resolver en la intimidad con su Señor. Permítame orar. Señor Padre bueno, Dios amado, cuando empezamos a ver la vida de David, Señor, cometió muchas fallas. Quizás errores más grandes que lo que nosotros daríamos el día de hoy. Pero Señor, tú no nos desechaste. Señor, tú no nos apartaste de tu mano, sino por el contrario, tú buscaste el seguir amándonos más. Señor, tú no estás buscando gente perfecta, sino gente dispuesta a hacer las cosas correctas de todo corazón. Y quizás, Señor, pasamos dificultades cada uno de nosotros y tenemos gigantes que aún nos falta vencer. Pero, Señor, quiero esta tarde rendirme a tu señorío y decirle, Señor, para mí no hay retroceso. Y decirte, Señor, para mí no hay temores que tú no puedas vencerlo, porque tú estás conmigo. Para mí no hay lástima, porque yo soy el Hijo del Dios viviente. Díselo, querido hermano. Dios conoce tus fallas. Él conoce tus faltas.
Pero Dios no está esperando que seas como la familia Ingalls, sino está esperando que tú tengas un corazón dispuesto a adorarlo, a caminar con Él, a hacer su voluntad y hacer las cosas correctas, cueste lo que cueste. Y si usted esta tarde no ha tenido un encuentro con Dios, si a usted le presentaron, no sé qué tipo de Dios le presentaron, un Dios intolerante, un Dios castigador, déjame decirte, querido, querida, que Dios no te está buscando perfección. Dice la palabra que no hay justo ni uno y que todos nos hemos desviado del camino. Dios está buscando simplemente personas que quieran rendir su corazón a Él. Si esa es tu oración, dile: Señor Jesús, toma mi vida. Señor Jesús, toma mis falencias, toma mis temores, toma mi rencor. Te los pongo, Señor, en tu presencia, porque comprendo que te necesito. Necesito de ti. Si esa es tu oración, a mí me gustaría orar por ti. Y para poder orar por ti, te voy a invitar para poder verte. Levanta la mano, solamente para poder orar por ti. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga atrás. Dios te bendiga atrás. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga atrás. Dios te bendiga. Dios te bendiga atrás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay muchas manos levantadas.
Señor. ¿Quieres escuchar, Roberto? ¿Estás escuchando tú de acá? Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Yo anhelo, Señor, estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor, estoy perdido sin ti. Perdido sin ti.
eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí, perdido sin ti. Iglesia, dilo. Y yo te anhelo, Señor. Díselo. Estoy perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Te anhelo, Señor.